¿Fue amor verdadero lo que Adam sintió por Tunna? ¿O simplemente una noble compasión? Él siempre estuvo ahí, silencioso, presente, como un faro en medio de la tormenta apareciendo cada vez que ella caía. Con ternura, con cuidado, con una bondad que no pedía nada a cambio. Pero detrás de esa mirada cálida, ¿se escondía un amor que crecía en secreto? ¿O solo era empatía por una madre soltera marcada por la vida? ¿Tunna lo sabía? ¿O también ella confundía el agradecimiento con los latidos del corazón? En un instante de debilidad, pudo haber abierto su alma a Adam, olvidando que su corazón alguna vez perteneció a otro. Y entonces, ¿qué hará Alex, el poderoso y enigmático CEO, cuando la verdad salga a la luz? ¿Podrá ese hombre frío y dominante ver cómo la mujer que una vez juró proteger se entrega a otros brazos? ¿Permanecerá inmóvil o estará dispuesto a romper todas las reglas para recuperarla? Comienza una batalla de emociones. De un lado Adam, la calma, la dulzura como un rayo de sol que cura sin hacer ruido. Del otro Alex, la pasión, el fuego ese que alguna vez la quemó, pero también la mantuvo viva. No te pierdas ni un solo capítulo de esta historia, llena de giros inesperados, emociones intensas y decisiones imposibles. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún momento de este triángulo lleno de amor, dolor y redención entre Tunna, Adam y Alex. Adam, el hombre silencioso que llevó luz a los rincones más oscuros de la vida. No es de los que buscan protagonismo. No levanta la voz. No presume, pero quienes lo han conocido, quienes alguna vez recibieron su ayuda, jamás olvidarán la calidez de su mirada ni esas manos siempre dispuestas a sostener, a proteger. El día que Adam conoció a Tunna y su pequeño hijo, el cielo ya se teñía de ocaso. Era una tarde húmeda y sombría. El aire se colaba por cada rincón de aquel taller abandonado que madre e hijo usaban como refugio temporal. Soledad, frío, desesperanza. Eso fue lo que Adam vio reflejado en los ojos grandes y asustados del niño, y en el rostro cansado, casi vencido de la joven madre. No hizo preguntas, no emitió juicios. Simplemente extendió una invitación: mudarse a una pequeña casa que él mismo había construido años atrás para una anciana sin familia, ahora ya trasladada a otro sitio. Una casa sencilla, sí, pero con luz, con calor, con vida. Tunna no lo podía creer. Un desconocido, un hombre que no sabía nada de ella. ¿Por qué querría ayudarla? Pero fue la sinceridad en su voz, la serenidad de su presencia, lo que poco a poco derribó las barreras que el miedo y las heridas le habían impuesto al corazón de Tunna. Adam no desapareció después de llevarlos allí. Al contrario, cada día tras su jornada como jefe del departamento técnico pasaba por la casa, sin alardes, sin anunciarse. Solo llegaba con una bolsa de verduras, un par de trozos de carne, una sopa caliente o libros para el niño. Pequeños gestos cotidianos, cargados de humanidad. Tunna había dejado de creer en las personas. Abandonada por su esposo cuando el bebé apenas nacía. Rechazada por su familia. Juzgada y marginada por la sociedad. Ella pensaba que nadie más sería capaz de ver su valor. Hasta que Adam apareció. Al principio puso distancia. Temía ilusionarse. Temía que él también desapareciera como todos los demás. Pero el tiempo una vez más dio las respuestas. Adam nunca se fue. No solo estuvo en cuerpo presente, también comenzó a habitar en sus pensamientos, en sus emociones, en su corazón. Y Adam también cambió. Pasó de ayudar por compasión a desear algo más. Quería verla feliz. Quería escuchar su risa. Quería que aquel niño creciera rodeado de amor. No de carencias, sino de ternura. Las cenas sencillas compartidas alrededor de una mesa de madera gastada. Los momentos en los que él reparaba el techo, cambiaba bombillas o cosía nuevas cortinas con sus propias manos. Los detalles que hablaban sin palabras, un abrigo esperando junto a la puerta, una taza de agua caliente en los días lluviosos. Nada de eso era por obligación. Era amor, era entrega.
y por mucho que Tuna intentara mantenerse firme, su corazón poco a poco comenzó a latir diferente. Empezó a escuchar con ansias el sonido del motor de su moto cada anochecer. Empezó a servir una ración más en cada comida, y entonces ella volvió a sonreír. Pero esta vez no era una sonrisa forzada. Era una sonrisa verdadera nacida desde lo más profundo del alma. Aquel lugar que una vez fue solo un refugio temporal se transformó en un verdadero hogar. Un espacio donde las risas del niño resonaban cada tarde. Donde la luz de las lámparas no solo iluminaba las habitaciones, sino que calentaba los corazones que alguna vez fueron marcados por el hielo del abandono. Allí, en ese rincón sencillo del mundo, una madre soltera volvió a creer, volvió a sentir lo que había dado por perdido para siempre, el calor de una familia. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con Alex? El CEO poderoso, siempre impecable controlador de cada detalle, se encontraba ahora sumido en un caos emocional que jamás imaginó. Desde el día en que Tuna desapareció con su hijo, algo dentro de él se quebró. Pasaba noches en vela, llamadas sin respuesta, horas de pie solo frente a la puerta del apartamento donde solían vivir, esperando un milagro que no llegaba. No dejó de buscarla, a pesar de su agenda implacable de las reuniones, las cifras, las negociaciones. Alex hacía lo imposible por encontrarla. Contrató investigadores, removió contactos del pasado, preguntó en cada rincón, pero nadie sabía nada. Lo que no sabía era que Tuna estaba más cerca de lo que imaginaba, viviendo bajo el techo de alguien que él conocía demasiado bien. Adam, un socio comercial de años, un hombre con quien había cerrado grandes acuerdos, compartido mesas de negociación y brindado por incontables victorias, un hombre en quien confiaba. Y ahora, ese mismo hombre era quien estaba cuidando, protegiendo y devolviendo la esperanza a la mujer que él había dejado escapar. El destino caprichoso, como siempre, los mantenía a todos en la ignorancia. Adam jamás mencionó a Alex frente a Tuna. No por cobardía, sino por respeto. No quería confundirla ni abrir heridas que aún no habían cicatrizado. Tuna, por su parte, no sabía que los dos hombres que marcarían su vida alguna vez fueron aliados, incluso amigos, en el despiadado mundo de los negocios. Pero llegará el día en que la verdad salga a la luz. ¿Qué hará Alex cuando descubra que la mujer a la que ha buscado con tanto empeño ahora vive bajo el cuidado de Adam? ¿Elegirá la lealtad de los negocios o el amor que aún no ha podido apagar? ¿Y Adam será capaz de renunciar a lo que ha construido poco a poco cuando descubra que Tuna pertenece al pasado inconcluso de su propio amigo? Se acerca una tormenta emocional, llena de tensión, decisiones imposibles y verdades que duelen. No te pierdas los próximos capítulos de esta historia, llena de pasión, redención y destinos entrelazados. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún segundo de este triángulo emocional entre el CEO, Alex, la valiente madre soltera Tuna y el hombre que le devolvió la luz, Adam. Nhiều anh phản ứng ra khi là người phụ nữ anh tìm được bấy lâu đang sống dáng nghe gọi là đẹp tình yêu làm ăn tình yêu chưa dứt anh sẽ chọn điều gì nhưng về khi biết tôi làm là có thể cuộc tình yêu tiếp theo vô cùng căng thẳng bất ngờ và đầy cảm xúc. Đừng quên ấn đăng ký bật chuông thông báo để không bỏ lỡ phần tiếp theo trong cảm giác cảm xúc nữa. Cái Alex lại một người mẹ đơn là người đàn ông ấm áp Alan.